Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con las sesiones de nuestro curso de modelación epidémica. Y la última vez que nos pudimos conectar, estuvimos hablando sobre mecanismos de control de enfermedades, ¿no? Estos mecanismos de control eh, pues pueden ser de varios tipos. Tenemos esencialmente tres cuestiones, ¿no? Una es la inoculación. Cuando hablamos de inoculación, pues estamos refiriéndonos esencialmente a vacunas, pero podríamos también hablar de tratamiento, ¿no? Y podríamos hablar de cuarentenas. Entonces, tratamiento, cuarentena e inoculación. En el caso que vimos, que era del cólera, pues no tenemos vacuna, ¿no? Pero tenemos medidas paliativas, tenemos tratamientos y tenemos cuarentena, ¿no? Entonces, ese fue un caso más complicado que vimos, donde se podían introducir términos en las ecuaciones, ¿no? Todavía seguimos viendo qué tanto nos pueden dar las ecuaciones diferenciales, eh, términos en las ecuaciones que representaban cada uno de estos mecanismos de control para el caso del cólera. Vamos en esta sesión y tal vez en la que sigue a abordar pues lo que tiene que ver con tratar de entender por separado estos tipos de mecanismos, ¿no? Entonces vamos hoy a hablar de vacunas. Vamos a hablar del mecanismo de control llamado inoculación. Y en el grupo de Telegram, hace unas semanas, Ulises les lanzó varias preguntas, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué se llaman vacunas? ¿Cuál fue la única enfermedad que se ha logrado detener usando estas herramientas? Eh, estas herramientas de control biológico. eh, y pues hubo ahí varias respuestas interesantes, ¿no? El, lo primero que quiero hacer hoy es eh, hablar un poco sobre esta enfermedad que estuvieron platicando en el Telegram, que es la viruela, ¿no? Entonces, la viruela está provocada por un virus, que es un virus de ADN, y ahí estamos viendo una micrografía electrónica de cómo se ve el virus. Y lo que provoca el virus de la viruela son pústulas, ¿no? Bolitas en la piel. El virus ataca el sistema linfático y de allí se va al torrente sanguíneo y luego a la piel. Es decir, cuando vemos las pústulas que provoca la infección con viruela, o cuando veíamos, o quienes la llegaron a ver, ya era porque el patógeno había tomado todo el cuerpo del enfermo, ¿no? Eh, la viruela en su momento se consideró uno de las enfermedades más mortales, o la enfermedad más mortal, ¿no? Si nos ponemos a rastrear la historia de la enfermedad provocada por el virus eh, pues ahí es ubicuo con la historia humana.
apareció, los reportes más antiguos pues son de Asia. De Asia pasó a África y de África a Europa. Y entonces incluso se habla de la viruela en el Corán, por ejemplo. Allí está, lo describen como una enfermedad que le dieron a los enemigos de Alá, ¿no? Y que la portaban aves invisibles que venían emparvadas y soltaban piedras sobre sus enemigos, ¿no? Entonces, pero lo que están describiendo en el fondo pues es la viruela, ¿no? Hay también la, la momia de Ramsés II, me parece, tenía marcas de viruela, entonces es una enfermedad antigua que se logró detener por completo su transmisión en cualquier ser humano por la vacunación. Y las ideas de inocular por medio de el propio material que contenía la infección, pues es también no es novedoso, ¿no? Como tal. Es una idea que se empezó a utilizar en China, ¿no? Lo que hacían era tomar la pus de las ronchitas que salían y se las untaban a individuos expuestos y disminuían con eso la posibilidad de infección. Otra cosa parecida fue tomar las costras que quedaban después de una infección severa, hacían un polvillo y lo inhalaban, ¿no? Eso lo usaban mucho en Europa, eso se le llamó variolación. Pero la idea de utilizar un virus parecido, pero que no fuera tan severo, para exponer al cuerpo sin peligro a una enfermedad mortal, ¿no? Es de los años 1700 más o menos, 1770 y tantos, y allí se utilizó la viruela vacuna y de allí proviene el término vacuna. Se utilizó el análogo de la viruela vacuna para exponer a los individuos susceptibles a esta enfermedad y tuvo un gran éxito, ¿no? Después se fueron desarrollando más vacunas para distintas enfermedades, ¿no? Esencialmente para las vacunas tenemos varias metodologías, ¿no? Una es justamente tener un virus parecido pero que no afecte a los humanos, de tal forma que el parecido en cuanto a su composición, ¿no? Esto no lo sabían en 1700, ¿no? Las composiciones proteínicas del virus, de eso no lo conocían, pero sabían que era un virus que provocaba cosas parecidas en las vacas, pero que no enfermaba a los humanos. Y unas observaciones que ayudaron a asimilar estas ideas fue que en Inglaterra, en donde criaban vacas y que esas vacas se llegaban a infectar con la viruela vacuna, pues ellos no solo no se infectaban de esa viruela vacuna, sino que era poco probable, donde en esas regiones de ganado vacuno, había menos proporción de personas infectadas con viruela que en cualquier otras regiones, ¿no?
primero se pensó que era por el espacio eh, que hay entre las casas rurales, ¿no? Pero no era ese el caso. Después se hicieron pruebas y se concluyó que sí podía tener la enfermedad. No se entendía todavía cómo ni por qué. Ahora, las pruebas que se hicieron en ese momento son un poco cuestionables porque lo que se hizo fue, pues no sabemos si esto va a matar a la gente, entonces vamos a inocular a algunos prisioneros, para decir la verdad, eran prisioneros políticos. eh, los inocularon y no solo los inocularon con ese virus vacuno, sino que además los expusieron a la viruela. Los expusieron a la viruela, atendiendo enfermos de viruela, y se dieron cuenta que no, la mayoría no enfermó, y los que enfermaron muy poco. Ninguno murió. Entonces empezó a tenerse esta idea de inocular. En ese momento, como en algunas cosas todavía es eh, objeto de, no de debate, sino de ataques ideológicos, ¿no? Muchos de ellos dirigidos desde argumentos religiosos, ¿no? ¿Por qué vamos a inyectarle material, una enfermedad de animal a una persona? ¿Por qué habríamos de creer en las vacunas si no existe ninguna mención de ella en la Biblia? ¿No? ¿Qué le va a pasar a una persona cuando le inyectes esta enfermedad de vacas? ¿No? Le van a salir cuernos, ¿no? Y suena chistoso, este, digo, es bastante absurdo, eh, pero todavía hay gente que piensa que en una vacuna le pueden meter un receptor este, de ondas, de microondas 5G, ¿no? Todavía hay gente que piensa que utilizar terapias de ARN es equivalente a que modifiquen tu material genético. Todavía hay personas que creen que usar terapias ahí sí, de modificación genética va a provocar cambios de personalidad. eh, Hay mucho temor, eh, muchas veces infundado, a, al control de enfermedad. Sigue habiendo esta idea de que sea lo que Dios quiera, ¿no? Muy en el fondo. A veces muy en la superficie, pero casi siempre muy en el fondo. Entonces el desarrollo de nuevas terapias, de nuevos métodos de control, siempre va a tener este tipo de respuestas, y por eso es bien importante tener todos los argumentos en la mano, tanto los argumentos clínicos, los de laboratorio, como los de la modelación matemática. Entonces, vamos a hablar en general hoy de vacunación. Vamos a ver dos modelos, dos formas de implementar en el modelo la idea de la vacunación. Y en la siguiente sesión vamos a ver eh, algo que es matemáticamente muy interesante y que además da una idea de que incluso teniendo una vacuna puede estar no funcionando cierto esquema de aplicación de la vacuna. Y podríamos analizar, por ejemplo, el caso de el virus de papiloma humano, que tiene
una efectividad que no es muy grande la vacuna, es del orden de 70 y tantos por ciento, y que las cohortes que se vacunan no son tan grandes, que se deja además un nicho importante en el caso de hombres, ¿no? Entonces, eso lo podemos analizar después. Pero el fenómeno que vamos a ver en la siguiente sesión pues va a ser el de una bifurcación hacia atrás, ¿no? Cuando un esquema de vacunación mal aplicado puede estar provocando alguna nueva ola de enfermedad. Luego vamos a hablar de tratamientos de enfermedades, y ahí nos vamos a meter con resistencia de bacterias a los antibióticos. Y finalmente vamos a hablar de cuarentena. Quizás en ese momento sea bueno abordar la cuarentena de COVID, ¿no? Que no es nada sencilla. Vamos a abordar una que sea un poco más sencilla en términos de cosas pasadas y datos que podamos aportar. Y luego discutiremos qué estamos viviendo ahora, con la vacunación, con la cuarentena y con alguna medida paliativa. Entonces, vámonos al pizarrón y seguimos platicando. Ok. Entonces, la idea que hay detrás de la vacunación es entrenar al sistema inmune, ¿no? Entrenar al sistema inmune para que las células encargadas de detectar a los organismos extraños o a los patógenos puedan detectar fácilmente a estos bichos, ¿no? También, esta es la vacunación, ¿no? También tenemos por otro lado la profilaxis, que es prevención. Y medidas preventivas en general, ¿no? Tenemos los tratamientos, que pueden ser de mitigación o cura. La verdad es que son pocos los casos donde se trata de curar. Casi siempre es ayudarle al cuerpo a que trate de curarse solo, ¿no? Pero bueno, aquí junto con la vacuna hay un concepto que es importante abordar de una vez, que es la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se refiere a esta proporción de población que puede estar inoculada y en ese sentido detiene el brote epidémico, ¿no? Es decir, ¿cuál es la proporción mínima de personas que deben estar inoculadas para detener un brote epidémico? Es decir, lo que estamos tratando de hacer pensando en el sistema de ecuaciones es bajar el R0, bajar la tasa de contagio de tal forma que el R0 baje debajo del 1, ¿no? De la proporción 1. De esa forma, lo que se está haciendo es
que haya menos contagios, que la velocidad de contagio sea menor que la velocidad de recuperación o de remoción del sistema de infección. Cuando se alcanza esa proporción de inoculados, entonces estamos hablando de una inmunidad de rebaño. Con la epidemia de COVID, hubo países y hubo toda una discusión seria sobre la inmunidad de rebaño. ¿Iba a funcionar? ¿No iba a funcionar? Y ahí enfrentamos varias cosas, ¿no? Primero, que lo que se está viendo es que, y era de esperarse, lo que se está viendo de entrada es que la inmunidad generada por la enfermedad del coronavirus no es permanente. Dura algunos meses o muchos meses, pero no es permanente. La segunda cosa es que es una enfermedad que ha sido mortal para muchas personas, y entonces ahí hay una discusión de ética. Porque cuando hablas de inmunidad de rebaño con una población que está muriendo, lo que estás diciendo es que hay una proporción de gente que tiene que morir para que la mayoría viva. Y ahí hay una discusión de ética muy fuerte para los que piensan que lo mejor hubiera sido la inmunidad de rebaño. Y ahí están los resultados de el caso de los daneses y el caso de los gringos, este, para lo que ha servido la inmunidad de rebaño, ¿no? En ambos casos tuvieron que recurrir a cuarentenas. Por otro lado, tenemos las cuarentenas forzadas, como en Australia o en China, cuarentenas militarizadas, como en España, que habría que preguntarse sobre otros efectos, ¿no? Pero bueno, esa discusión la tendremos más a fondo después, pero esta idea, ¿no?, de la inmunidad de rebaño, de esta proporción de personas que deben ser inoculadas para bajar el R0, es lo que está detrás de la vacunación. Un poco lo que se hace con la varicela. La varicela pues es una enfermedad que le da o se da mucho en niños de más de un año, y que no es en principio mortal para un niño de más de un año. Es molesta, pero no tiene por qué ser grave, ¿no? A menos que haya un problema del sistema inmune. Y lo que mucha gente hace es poner a los... Se enteran de que un niño conocido está infectado con varicela y acercan a su hijo para que se infecte. Entonces, la población de niños de su edad, de su cohorte, queda inmunizada con varicela. Hay casos donde la varicela vuelve a reaparecer antes de los 20 años y después de los 20 años. Entonces, hay una pérdida de la inmunidad, efectivamente, y se puede volver a dar una infección con ese mismo virus, que es un virus de herpes, el herpes zóster. Se puede volver a dar, pero con una atenuación bastante fuerte, ¿no? Las molestias siguen ahí, pero ya no es una enfermedad propiamente preocupante, ¿no? Preocupante en el sentido de que sí es indicador de que anda mal el sistema inmune, pero no es mortal, ¿no? Entonces, es otro ejemplo de real de cómo se ve la inmunidad de rebaño, ¿no? Ok, entonces vamos al modelo.
Eh, bueno, aquí en mecanismos de control me faltó la cuarentena, ¿no? Cuarentena. Ahora, el primer caso siempre es el caso Tribilín, ¿no? Que vamos a considerar una vacuna perfecta. Perfecta en el sentido de que se tiene eficiencia de 100%, ¿no? Es decir, una persona vacunada no se va a infectar. Ya queda removida del sistema, ¿no? Entonces vamos a partir de nuestro SIR y con ese sistemita vamos a meter estos términos de vacunación 100% efectiva, ¿no? Eficaz. Eh, entonces, tenemos ese punto igual a 1 menos P mu N menos beta SI menos mu S. Estamos suponiendo que la tasa de individuos nuevos en el sistema es la misma tasa de mortalidad natural, ¿no? Entonces los infectados son nuestros mismos beta SI, ¿no? Acuérdense que teníamos S y R y teníamos una tasa de infección beta y una tasa de remoción alfa. Gamma le habíamos puesto, ¿no? Gamma. O alfa y gamma, no me acuerdo, pero esa es la idea. Entonces, en este caso vamos a tener una mortalidad de mu, ¿no? Y una inyección de nuevos individuos también mu. La tasa de inoculados va a ser P, ¿no? Tenemos tasa de vacunación constante P. Entonces tenemos, los susceptibles van a ser de esos nuevos, los que no están vacunados, ¿no? Los 1 menos P. De aquí se van a ir infectados los que tengan contacto con los infectados y los que se mueran. Entonces se van a infectar estos, se van a infectar y se van a ir de los infectados los que se vayan recuperando, los que se remuevan del sistema y los que se vayan muriendo por la tasa de mortalidad natural. Y en los removidos, de entrada tenemos los que sí se inocularon, los que sí se vacunaron, los removidos infectados porque ya se curaron o sea, dejan de ser infectivos, perdón, y se van los que se mueren por tasa natural. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos S más I más R. Esto sigue siendo N punto. Y tenemos se va a ir con ¿no? Se va con y tenemos 1 menos P más P mu N más menos, perdón, mu S menos mu I menos mu R, que es
mu n menos mu por n, ¿no? Que suma s más i más r. 0, ¿no? Entonces sigue siendo un sistema donde no nos importa la dinámica demográfica, ¿no? Pero hay que pensar en estas tasas de mortalidad. Ok. ¿Cómo se ve el parámetro R0 en este caso? ¿Cómo se ve en este caso el parámetro R0? Vamos a tener... bueno. Vamos primero el equilibrio que nos interesa en el caso del control es el equilibrio libre de enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que ese equilibrio libre de enfermedad sea o se convierta en un atractor? Entonces, el equilibrio libre de enfermedad, ¿quién es? Estamos suponiendo que la I es 0, ¿no? Entonces, si I es 0, este es 0, este es 0, este es 0. Este de aquí es 0 y este de aquí es 0. Entonces, S, ¿cómo queda? Entonces, 1 menos P N 0 y P N, ¿no? Nomás tenemos el juego entre los que están inoculados y los que no están inoculados, ¿no? Ahora sí, ¿cómo se ve el R0? ¿No? Pues decíamos, son la proporción de nuevos infectados sobre la proporción de nuevos removidos, ¿no? Pero esto es en ausencia de vacunados, ¿no? Esto es cuando P es igual a 0. Pero y a este le podemos poner borro, ¿no? Porque realmente no es el R0 de este sistema. El R0 de este sistema es 1 menos P, ¿no? Son los susceptibles que sí se pueden infectar. Que no es más que 1 menos P por nuestra R0 borro, ¿no? En el caso donde la inoculación no ocurre, tenemos este mismo de siempre. No, perdón, aquí no es alfa, es gamma. Y es el R0 de este sistema con vacunación perfecta. Se comporta como 1 menos P por el R0 del sistema en ausencia de vacuna. Ahora, cuando este R0 es menor que 1, entonces tenemos que 1 menos P por beta por N es menor que alfa, gamma. Más mu. Y esto significa que beta n menos p por beta n es menor que gamma más mu. Y entonces lo que tenemos con este sistema de vacuna perfecta es que beta n sobre gamma más mu menos p
beta n sobre gamma más mu es menor que 1. Es decir, que el R0 con gorro menos P por R0 con gorro es menor que mu. O bien que uno menos P es menor que 1 sobre el R0 con gorro, ¿no? Entonces, estas dos condiciones son equivalentes, ¿no? ¿Por qué nos interesa una cosa así? Porque esta nos da una idea de cuándo va a haber una, una epidemia, ¿no? El 1 menos P es menor que 1 sobre el R0 con gorro, es indicador de que hay una epidemia. Pero si esto pasa, entonces P es más grande. A ver, menos P es menor que 1 sobre R0 gorro menos 1. Y entonces P es mayor que 1 menos 1 sobre R0 gorro, ¿no? Entonces esta es cuando tenemos el brote epidémico. Lo que nos está diciendo ese numerito es que si tenemos la condición distinta, la P menor que 1 menos R0 sobre R0 con gorro, esta de aquí nos da la proporción de personas que deberían ser vacunadas con la vacuna 100% efectiva para atenuar completamente en la población la enfermedad, ¿no? Ok. De hecho, nos da un umbral, ¿no? Si tomamos P estrellita igual a 1 menos 1 sobre R0 gorro, entonces este lo podemos escribir como 1 menos gamma más mu sobre beta n, ¿no? Esta es el mínimo de la población que debe ser vacunada con esa vacuna perfecta para detener eventualmente la transmisión de la enfermedad. Suponiendo que la vacuna es perfecta, ¿no? Es decir, si se fijan, no es toda la población, ¿no? No es toda la población. Entonces, todos estos, suponiendo que la vacuna de COVID fuera perfecta, no lo es. Aunque reporten 90 y tantos % de... No estamos en ese caso, pero si fuera el caso, no es la cantidad, es decir, estos cálculos que hace gente horrible como Pisanti, horrible en el sentido de que ellos saben que están mal y aún así lo hacen pasar como si fuera correcto, matemáticamente correcto. Está muy lejos de la proporción que ellos manejan de cientos de millones de personas vacunadas. Una proporción más pequeña.
a veces es bastante más pequeño. Si se fijan, esta N pues es el total de la población. Entonces, ok. Vamos a hacer un ejemplo con una vacuna que no es perfecta. Imperfecta, ¿no? Una vacuna de veras. Entonces, la vacuna tiene un índice de efectividad, ¿no? En este caso, nuestro sistema se va a ver, es un SIS, ¿no? Y los infectados al curarse se vuelven susceptibles, no hay una clase de removidos. Entonces tenemos S, I, y hay un regreso, pero además tenemos una clase de vacunados con una tasa de vacunación que varía. Tenemos tasas de remociones de mortalidad natural. Tenemos de aquí para acá, pues es la beta de hace rato. De acá de regreso es la gamma. Tenemos la tasa de vacunación y ciertos vacunados, como la vacuna no es perfecta, entonces de aquí mide el qué tan delta es la efectividad de la vacuna, ¿no? Entonces, la vacuna es tan efectiva como 1 menos delta, ¿no? Entonces, delta representa la proporción de vacunados que si están en los que no funciona bien la vacuna y que si están en contacto con otro infectado, con un infectado infeccioso, se pueden infectar, ¿no? Entonces, vamos al modelo. Esto tiene una tasa de nuevos individuos. Luego tenemos los que se van a infectar. Luego tenemos los muertos, los inoculados. Y tenemos los que regresan de la clase infectada, ¿no? Y pues son los nuevos infectados, los que se mueren, bueno, los infectados que fueron inoculados pero que no fue efectiva la vacuna, y los que se mueren y los que vuelven a ser susceptibles, ¿no? Los vacunados pues crecen a tasa constante, pero se van unos que reportan poca efectividad de la vacuna. Y además hay unos infectados que sí generan inmunidad. Entonces acá le vamos a poner una P también. Pongámosle una Q, y aquí va a ser gamma. No, sí, aquí sí es la gamma completa. Y aquí vamos a tener unos que se inmunizan. 1 menos Q por gamma I, ¿no? La tasa gamma sigue siendo los que escapan de aquí, pero además tenemos un regreso de infectados que están inoculados, ¿no? Entonces, N punto, en este caso, es la tasa de nuevos individuos menos la tasa de mortalidad, ¿no?
Y el equilibrio libre de enfermedad pues tiene componentes en S mu sobre mu más phi y B0 igual a phi sobre mu más phi. La I pues va a ser 0, ¿no? Entonces esas son las componentes que interesan. Y en este caso, ¿cómo se va a ver el R0? El R0 de qué va a depender. Entonces el R0 va a depender de la tasa de vacunación. En ausencia de vacuna, ¿no? Si la phi es idénticamente 0, entonces vamos a tener un R0 gorro otra vez, que se va a ver como igual beta sobre mu más gamma, ¿no? Ahora, cuando la phi está presente, tenemos la beta por los que mueren más la phi, pero con este término de inefectividad. Y los removidos pues son los mu más gamma y los mu más phi, ¿no? Entonces, cuando la phi es 0, pues tenemos este R0 con gorro, pero bueno. Aquí depende entonces de la tasa de efectividad y de la tasa de vacunación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si delta por R0 gorro es más chiquito que 1, entonces lo que vamos a tener es que existe una phi estrellita tal que R0 de phi estrellita le pega exactamente al 1. Es decir, es el valor umbral phi estrellita para tener a la población vacunada, ¿no? Entonces, esa phi estrellita corresponde con el R0 gorro menos 1 por mu sobre 1 menos delta por R0 gorro. Entonces la proporción crítica, suponiendo que la eficacia, es decir, y la eficacia de la vacuna es 1 menos delta, entonces en términos de la eficacia vamos a tener una población crítica para la vacunación dada por P de epsilon igual a 1 sobre epsilon por 1 menos 1 sobre R0 con gorro, ¿no? Esa va a ser la población crítica. Y en el caso que tenemos vacunas perfectas, pues estamos hablando de que la eficacia es idénticamente 1, ¿no? O la efectividad. Entonces, bueno, con este mismo modelito que describimos aquí, en la siguiente sesión vamos a platicar sobre bifurcaciones hacia atrás, ¿no? Cuando el juego entre eficacia de la vacuna, perdón, la eficacia de la vacuna, no, la efectividad de la vacuna y la eficacia del esquema de vacunación, que tiene que ver con la forma de la phi, juegan mal y pueden provocar un regreso de la epidemia, ¿no? Entonces la dejamos aquí el día de hoy.
y nos vemos en la siguiente sesión.